Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la unidad 2 del curso. En realidad sí, la unidad 2, donde empezamos a ver ya funciones lógicas, vemos el análisis de las mismas, el diseño, ¿ya? Así que vamos a ir por parte en realidad. Vamos a ir revisando lo siguiente. Primero, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de funciones lógicas? Me refiero directamente a que son funciones que pueden ser evaluadas o solamente a 0 o solamente a 1. También son llamadas funciones booleanas o binarias. Así que lo vamos a escribir acá. Funciones lógicas. Funciones lógicas o booleanas. Con el hecho de que le diga booleana implica que se evalúan solamente en este caso a 0 o a 1, ¿ya? Verdadero o falso también lo podría alguien asimilar. Y la clase de hoy, déjenme checar cuál es la clase, es el número 12, clase número 12. Ya. Entonces en esta clase 12 vamos a comenzar con lo que les comentaba. En principio, ¿cómo nosotros vamos a definir una función booleana? La vamos a definir de la siguiente manera. Por ejemplo, imagínense ustedes que tuvieran una función así. F de A, B, C, ¿ya? Por ejemplo. Y esta función tuviera las siguientes características. ¿Ya? Esa sería una función booleana, donde tendríamos varias características. Miren, vamos a anotar la fecha así. Estamos a miércoles 5. Miércoles 5 del 5 del 2021. Ya. Y aquí tenemos que tener en cuenta algunas cosas al momento de trabajar con las funciones booleanas. En principio, ¿qué son los términos? O en realidad, ¿qué son las variables? Ejemplo de función lógica. ¿Ya? Algunos conceptos. Primer concepto, variable. ¿Qué es una variable? A una letra, ¿cierto? Que puede evaluarse a 0 a 1. A 0 o a 1. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, tendríamos que algunas variables son las siguientes. Algunas variables son la A, ¿cierto? La B, la C, entre otras. ¿Ya? Eso quiere decir que en realidad esta función que ustedes están viendo acá, a diferencia, por ejemplo, de matemáticas, aquí no van a, por ejemplo, evaluar el A en 2, ni en 4, ni en pi, sino que simplemente en 0 o en 1. ¿Ya? Esa es una primera gran diferencia. ¿Qué tenemos que tener también en cuenta adicionalmente? Que existen los llamados complementos. ¿Qué es un complemento? Un complemento va a ser una variable negada. Corresponde a la variación de perdón, a la negación de una variable. A la negación de una variable. ¿Qué sería una negación? Vamos a irlo viendo poco a poco, pero en principio sería algo así, miren. Eso por si acaso era una E y una J. Algunos ejemplos son los siguientes. Podríamos tener el A negado, el B negado y el C negado. Vamos a ponerle entre otros también. Entre otras. ¿Ya? En principio, una letra, pero con una barra. Eso es lo que nosotros vamos a ver cuando queramos indicar que está negado. Vamos a ver qué implica el hecho que esté negado y todo eso, pero en principio el complemento. Luego vamos a tener también un literal. ¿Qué es un literal? Son varios conceptos realmente medio extraños. Literal, corresponde a una variable o un complemento de una variable.
corresponde a una variable o el complemento de una variable. ¿Ya? ¿Y cómo sería entonces? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, así. Vamos a ponerlo tal cual. A, B negado, C, podríamos tener el D negado, ¿cierto? Son literales. Vamos a ponerlo así. Son algunos literales. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Vamos a tener términos, ya con esto termino, ya, porque uno podría decir, bueno, tantos conceptos así, que de repente algunos tienen más sentido, otros menos. ¿Ya? ¿Qué sería un término? Es la suma o multiplicación de un grupo de literales. ¿Ya? A pesar que de repente uno podría decir, bueno, una suma, una multiplicación, como que puede ser medio extraño, pero vamos a ver algunos ejemplos, miren. Podemos decir lo siguiente. Supongamos que tenemos una función. Tenemos una función A, B, C. Vamos a escribir esto. AB negado más BC. ¿Ya? Tendríamos que esta expresión tendría, o esta función tendría dos términos. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿No supone que también podría ser la multiplicación? Y la verdad es que nosotros nos vamos a referir siempre como a estos elementos como términos. ¿Ya? Dos términos. También podríamos tener un caso así, miren. Pensemos que tuviéramos una función de estas características. Así. Ahí. Y tuviéramos un x negado más iz negado. Nosotros, perdón, voy a hacerlo diferente para que así puedan ver los dos casos. Ahí. Pensemos que tenemos este término. Vamos a tener este y más z negado. Y aquí nosotros diríamos, ¿cuáles son los términos? Nosotros vamos a asumir que los términos son estos. ¿Ya? Para decir que es como esos grupos que están en este caso multiplicándose, sumándose entre sí, y nos tomamos en cuenta siempre, o tomamos en cuenta nuestra primera operación. Eso es lo que tomamos en cuenta para decir, ya, son dos términos de producto que además se suman, pero son dos términos de producto. Y aquí estamos diciendo, son dos términos de suma que después se están multiplicando, pero en principio nos interesa eso, que es lo que es la primera operación. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá para que sea más claro. Dos términos de suma, dos términos de producto. ¿Sí? De esa manera, entonces nosotros podríamos identificar varias cosas. Ahora bien, en la siguiente función, o en las siguientes funciones, podríamos identificar todos los conceptos que hemos estado revisando. En las siguientes funciones, ¿ya? Lo vamos a revisar y si les quedan dudas, me comentan. Podemos visualizar o identificar los conceptos previamente mencionados. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Vamos a definir una función que ahora va a tener 4 variables. Por ejemplo, una f de a, b, c, d. Y esta función va a ser así. A, b negado, c, más b negado, d. No, vamos a dejar b de negado, más a, b, d. Donde la va a estar negado. ¿Ya? Esa va a ser nuestra función. Y ustedes pueden ver acá que tenemos varias cosas. Fíjense que primero definimos las variables, ¿cierto?
¿Cuáles serían las variables? Dice que corresponde directamente a una letra que puede evaluarse a 0 o a 1. O sea, tendríamos 4 variables. Vamos a ponerlo en el mismo color. ¿Qué color elegimos primero? Verde. Ya. Vamos a tener ¿cuántas variables? 1, 2, 3, 4 en realidad, ¿cierto? Son 4 variables, A, B, C y D. Variables. O en realidad hay 4 variables. Variables. Porque de hecho están todas acá, ¿cierto? A, B, C y D, ¿cierto? Complementos tenemos. De hecho aparece un complemento. Aparece el B negado, aparece el D negado y el A negado. ¿Ya? Hay 3 complementos. Obviamente el complemento se forma al negar una de las variables. En este caso sería el A negado. Los voy a escribir en orden así como alfabético, ¿ya? B negado y D negado. El C negado no apareció, ¿cierto? No sale en nuestra función. ¿Qué más tenemos que definimos acá? Literales. ¿Cuántos literales tenemos, por ejemplo? Y aquí en realidad tiene sentido empezar a definirlo de la siguiente manera. O a definir una forma bien completa. Hay 3 términos, ¿cierto? Recuerden que los términos yo me refería siempre como a esa primera operación que se está realizando. En este caso serían 3 términos de producto y que cada uno de ellos tiene, en este caso el primero y el último, ¿cierto? Tienen 3 literales y este del medio tiene solamente 2 literales, ¿cierto? Ya. Esto lo voy a poner en rojo para ser consistente con los colores que definí recién arriba. Así que sería algo así. Hay 3 términos, ¿ya? Que los términos son los siguientes. Vamos a ponerlos acá. Ahí sería A, B negado, C. Tendríamos el B denegado y tendríamos el A negado, BD, ¿cierto? Y aquí nosotros podríamos decir que, por ejemplo, ese término tiene 3 literales. Este tiene únicamente 2 literales, porque recuerden que los literales incluyen tanto variables como complementos. Podríamos decir también son elementos que se están multiplicando, ¿cierto? Ahí. Y este tiene 3 literales. Ahora, les pregunto a ustedes si es que se entiende lo que hemos estado revisando. Sí que por ahí puede ser medio raro porque son como definiciones respecto a una función que supuestamente estamos diciendo de que solamente se puede evaluar a un valor. Dijimos que estos serían ciertos términos. Tenemos que hay solamente 4 variables, A, B, C y D. Los complementos que aparecen en nuestra función son el B negado, D negado y A negado. O sea, son negaciones de las variables. Y una negación es cuando le pongo la barra encima. ¿Y qué más tenemos? Tenemos literales, ¿cierto? Que en este caso serían 3 literales para este término, 2 para ese, ¿cierto? Y 3 para ese. ¿Ya? Eso en principio para que nos manejemos los mismos conceptos. No es como que de repente vaya a haber un problema, que me pregunten, identifique los literales que tiene tal función. La verdad es que no. Pero yo de repente me voy a referir con esos términos y por eso es importante que ustedes también los manejen. Así que, ya, eso es lo primero. Ahora, ¿qué vamos a nosotros a realizar con esto? Bueno, en principio vamos a identificar que hay muchas propiedades que vamos a poder identificar y de hecho utilizar para poder simplificar, ¿ya? Pero antes de eso, nosotros vamos a definir lo siguiente, miren. Vamos a definir la tabla de verdad. Y quiero saber si ustedes lo han visto antes. ¿Qué es lo que es una tabla de verdad? ¿Les suena algo? Me pueden responder sí, me pueden responder no. Lo pueden responder votando acá. Pueden poner sí, sí que lo han visto en algún curso. Tabla de verdad. Ya, muy bien. En álgebra, ¿no? Sí, de proposiciones lógicas. Muy bien, porque de hecho en esta parte del curso vamos a ocupar justamente eso. Así que, ¿qué mejor, no? Ya, tabla de verdad. ¿Qué es lo que es una tabla de verdad? Una tabla de verdad lo que me dice a mí es qué pasa con la función para diferentes combinaciones de entrada. Porque nosotros vamos a ver que en realidad, dependiendo cómo yo evalúe la función, van a pasar diferentes cosas, ¿cierto? Tabla de verdad. Entrega información respecto a qué valores toma la función para diferentes combinaciones de entrada. Y de hecho no para diferentes, sino que para todas las combinaciones de entrada posibles. Respecto a qué ocurre
ocurre con la función. De hecho, lo importante acá es qué valor toma, ¿cierto? ¿Qué valor toma? Para todas las combinaciones de entrada posibles. Combinaciones de entrada posible. De entrada posible. ¿Ya? ¿Cómo sería una tabla de verdad? Bueno, en principio una tabla de verdad podría ser de la siguiente manera, miren. Supongamos que tuviéramos una función definida así. Se tiene una función, le vamos a poner un número, f1 de a, b, c, definida por medio de la siguiente tabla de verdad. ¿Por qué decimos que la define? Porque en realidad nos va a decir todo lo que pasa con ella. Y si conocemos qué pasa con ella para todas las combinaciones de entrada, sabemos lo que pasa con la función en todo caso. La conocemos completamente. Definida, y puse define. Definida por medio de la siguiente tabla de verdad. De la siguiente tabla de verdad. ¿Y cómo nos va a quedar la tabla? La vamos a hacer así, miren. Vamos a hacer una tabla. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas combinaciones diferentes de entrada creen ustedes que podría tener esa función que yo acabo de definir? Fíjense bien la cantidad de variables. Ahí está la clave. Repito, ¿cuántas combinaciones de entrada diferentes ustedes creen que podría tener la función? Aquí va una ayuda adicional, miren. Imagínense que yo tengo esta función f de a, b, c. Puede ser cualquier expresión, ¿cierto? Vamos a poner una cualquiera. Así. Ahí, por ejemplo, yo podría evaluarla. La podría evaluar y decir, por ejemplo, ya, en 0, 0, 0, ¿qué sucede? Fíjense lo que voy a hacer. Ah, muy bien, Carlos. 2 elevado a n, sí, precisamente. En este caso, si son 3 variables, serían 8 combinaciones, ¿cierto? Pensemos que yo quisiera evaluar acá. Voy a tener que va a quedar 0, porque donde yo tengo un 0, en este caso para el A, lo voy a reemplazar ahí. ¿Dónde son la cantidad de variables, cierto? Claro, el n es la cantidad de variables, sí. Sí. He faltado el n. Ya, entonces acá lo que nos están diciendo, el A va a valer 0, el B va a valer 0 y el C va a valer 0. O sea, queremos saber qué pasa si es que nosotros le ponemos esos valores en las entradas a nuestra función. Piensen en la función siempre como una especie de caja negra, que tiene 3 entradas, A, B y C, y tiene una salida, F. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Entonces nosotros le ponemos acá un 0, un 0 y un 0. Y a nuestra caja negra vamos a ver qué sale. Saldrá un 0, saldrá un 1. Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo se define lo que pasa acá? Lo define la función. ¿Ya? Eso más o menos como funciona una función lógica, ¿ya? O sea, veanlo como que si fuera un sistema que tiene 3 entradas, le ponemos 0, 0, 0 y vemos qué sale, ¿cierto? Ya. Y para poder ver finalmente el valor que toma, nosotros evaluamos acá. Vamos a reemplazar entonces acá el 0, que va a quedar negado. Recuerden que el A nos están diciendo que vale 0. El B lo reemplazamos por ese 0. El C lo reemplazamos por este 0 de acá. Más, no producto, más. El B lo reemplazamos por ese 0, ¿cierto? Por ese C negado, que en realidad sería ese 0 negado. Y aquí nosotros vamos a decir, ya, pero ¿y cómo evalúo ese 0 negado? En realidad, como tenemos solamente dos combinaciones posibles, lo que sucede es que cuando tengo una negación, por ejemplo, 0 negado va a ser 1 y el 1 negado va a ser 0. Aquí me estoy adelantando un poquito a las reglas que tenemos en el álgebra de Boole, pero vamos a aprovechar un poquito que ustedes algo han visto para que así lo podamos evaluar, ¿ya? Nos quedaría entonces que 0 negado va a ser 1 por 0 por 0, ¿cierto? Dejamos eso tal cual. Más 0 por 0 negado, que sería 1, ¿cierto? Ustedes pueden ver que 0 por 1, obviamente va a ser 0. Acá también nos va a quedar 0. Y por tanto nos quedaría la suma de 0 más 0, lo cual sería 0. Así que nosotros vamos a poder decir entonces que para esta función que yo acabo de crear como ejemplo, para la combinación de entrada 0, 0, 0, la salida en este caso sería 0. O el valor que toma la función sería en este caso 0. ¿Ya? Eso es más o menos como nosotros evaluamos. Aquí claramente yo podría empezar a evaluar para todos los casos, ¿cierto? O sea, podría haber todas las combinaciones posibles. Y justamente eso es lo que va a contener nuestra tabla de verdad. ¿Ya?
justamente eso. Vamos a poner acá unas líneas. Ahí creo que me faltaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a tener otra línea. Ahí vamos a dejar la línea. Total, si me queda un poquito. Ahí. Ahí le vamos a dejar. Ya. Y me falta otra. Falta otra por acá. ¿Ya? Y vamos a ver qué sucede. Recuerden que al principio esta tabla, ¿verdad? Yo la voy a inventar. La voy a hacer totalmente arbitraria, ¿ya? Solamente definida así para efectos de que veamos nosotros cómo podríamos trabajar. Vamos a ver si puedo subir. Sí, sí puedo. Ahí. 4. Ahí tenemos 3. No sé por qué conté 4. Ahí. Tenemos otras más. Ahí tenemos otra. Otra casilla. Otra casilla. Recuerden que son 8. ¿Eh? No se olviden. Que yo me estaba olvidando ya. Esta me quedó ahí. Ya. Y ahí le ponemos mano alzada nomás. Ahí. No hace falta regla para todo. Ahí. Ya. Tenemos, por ejemplo, las entradas A, B, C y nuestra salida F, ¿cierto? Recuerden que esta es F1. Lo que estoy haciendo acá es definir una función cualquiera. No me estoy basando en esa, ¿ya? Por si acaso. Voy a inventarla simplemente. Vamos a borrarle esa punta que quedó ahí. Y nuestras combinaciones de entradas van a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí vamos a tener 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Y tenemos entonces todas las combinaciones posibles. Claramente nosotros podríamos estar asociando acá los números binarios y podríamos identificar que claramente el orden que seguimos fue desde el 0, 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hicimos. ¿Y qué valores podría tener nuestra función? No la podría tener cualquiera. ¿Ya? Yo lo voy a definir esto arbitrariamente. ¿Ya? Voy a poner acá, por ejemplo, un 0, voy a poner uno acá, otro 0 ahí, un 1, 1, 1, y después voy a poner dos ceros. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces nosotros sabríamos qué pasa con la función para todas las combinaciones de entrada. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, me comentan. ¿Ya? Recuerden que este era un ejemplo adicional, un ejemplo cualquiera. Ejemplo de cómo evaluar una función lógica. Ejemplo, cómo evaluar una función lógica. Cuando me refiero a evaluar, es simplemente reemplazar los valores. ¿Ya? Y la diferencia que hay respecto a las funciones que ustedes ven, por ejemplo, en matemáticas, es que en matemáticas muchas veces sus funciones están definidas de los reales a los reales, ¿cierto? ¿Sí? Aquí no. Solamente tenemos que estar definidos desde los binarios a los binarios. ¿No? ¿Ya? No hay ¿cómo se llama esto? Un dominio o un recorrido tan amplio. ¿Ya? Ahora, con eso ya más o menos claro, lo que vamos a ver ahora es el álgebra de Boole. ¿Ya? Álgebra de Boole. Que según lo que me comentaba, en realidad es como más que nada conectar lo que ustedes han visto con el curso. ¿Sí? Quiero saber si álgebra de Boole lo han visto. Me pueden poner que sí, si es que lo han visto. No, si no lo han visto, lógicamente, y más o menos, no sé. Sería como, si es que no saben de qué estoy hablando, o más o menos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a ir al aula. Aquí tenemos un apunte que nos va a servir bastante, ¿ya? Así que vamos a basarnos en él. Unidad 1, esto debería ser justamente el tema 2A, que no sé por qué lo tengo en la unidad 2, o la unidad 1, perdón. Ya, muy bien. Entonces, álgebra de Boole. Aquí hemos mencionado, ¿cierto? Una variable, es un símbolo, ¿cierto? Yo le puse una letra, pero en definitiva es lo mismo. El complemento es el inverso de una variable. Acá teníamos el ejemplo que el complemento de A era A negado. Un literal es una variable o el complemento de una variable. ¿Ya? También tenemos sumas booleanas. Esas cosas las vamos a ver después nosotros, ¿ya? No se preocupen. Lo que me voy a basar ahora es esto. Las reglas de álgebra de Boole. ¿Cuáles serían las reglas de álgebra de Boole? En principio serían estas, ¿ya? Lo voy a copiar y las vamos a ir demostrando de ser necesario, ¿ya? Vamos a copiarlo acá. Ahí.
Ahí. Vamos a llevarnos esto para acá. Mire que salió pequeño. Vamos a agrandarlo. Ahí. Tenemos muchas reglas. Nosotros ocupamos algunas por ahí, ¿cierto? Al momento de evaluar, quizás. Ya, la primera regla que vamos a tener en cuenta es que si yo tengo, por ejemplo, una variable a y le sumo 0, lo que va a quedar va a ser simplemente a. O sea, en realidad bastante directa. Esta es importante. Si yo tengo a y le estoy sumando 1, lo que va a quedar va a ser 1. Y aquí uno podría decir por qué. En realidad porque vamos a tener que la suma booleana, que era la que justo yo me salté, pero está por acá. La suma booleana nos dice esto, miren. Acá está. Si tenemos, por ejemplo, 0 más 0, nos va a dar 0. Si tenemos 0 más 1, nos va a dar 1. Si tenemos 1 más 0, va a ser 1 también. Y aquí esto es importante. Si tenemos 1 más 1, va a ser 1. Uno se podría preguntar, ¿y por qué no es 2? ¿Cierto? Lo que pasa es que como esto es finalmente muy parecido a lo que son las funciones lógicas, de hecho son funciones lógicas, ¿cierto? Es como decir verdadero y verdadero. Obviamente verdadero y verdadero va a ser verdadero. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá. Si quisiéramos ver acá, por ejemplo, ¿cuál es la expresión que hace que esto sea 0? En realidad tendríamos que estar sumando 0 más 0 más 0. Para que eso se cumpliera, el a debería valer 1, como ustedes pueden ver acá, el b debería valer 0, y el c debería valer 1, porque al negarse obviamente va a quedar 0, acá también se estaría negando el a, que haría 0, se suman los tres 0 y nos da 0. ¿Ya? Así que la clave está en eso, que pueden resumir en realidad la suma booleana a como que basta que al menos una entrada sea 1, en este caso un valor sea 1, para que inmediatamente la salida sea 1, o el valor de la función sea 1. ¿Ya? Tenemos también la multiplicación booleana, donde es algo similar, solamente que aquí vamos a ver que 0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 obviamente va a ser 0, y en realidad siempre el resultado va a ser 0, a menos que tengamos que todas nuestras entradas sean 1. ¿Por qué digo que todas? Porque en realidad podría ser una multiplicación booleana, pero de varios términos, de más de 2. Podrían ser 3, 4, 5, n, sin ningún problema. Y bastaría que hubiera un 0 para que inmediatamente la función fuera 0. ¿Ya? Por eso que es importante. Aquí tenemos que si queremos que esta expresión se evalúe 1, claramente debería quedar todo como un 1. Sería entonces 1 por, para que nos dé un 1 tendría que ser el b igual a 0, como ven ahí, y el c también tendría que ser igual a 0, para que al negarse, ¿cierto?, pasara a ser un 1. Y con eso relativamente claro, ahí sí podemos ir directo a esto. Como les estaba mostrando, ¿cierto?, tenemos que el 1 más cualquier cosa va a ser simplemente 1, ¿cierto? Ya sea 0, nos va a dar 1 igual. Si esto fuera obviamente 1, 1 más 1, según lo que vimos, tendría que ser 1. ¿Ya? El 0 por a va a ser 0, porque en realidad, para que nos diera 1, esto que está acá, tendríamos que tener que todo vale 1. Y esto ya no vale 1, vale 0. Así que inmediatamente sabemos el valor. O sea, lo que sea esto que está acá. También tenemos que, si es que fuera o tuviéramos una expresión de a por 1, veríamos que en realidad, como esto ya es 1, solamente va a depender de que el a valga 1. Si el a vale 1, esto va a ser 1, ¿cierto? Y si es que el a vale 0, va a ser 0. Por tanto, depende exclusivamente de a. ¿Ya? A más a, lo mismo, porque en realidad, si es que el a vale 0, nos va a quedar que esto va a ser 0. Si es que el a vale 1, va a quedar 1. O sea, depende exclusivamente de a. No, no hace falta ponerlo dos veces. Y aquí viene uno interesante, miren. Vamos a acá demostrar, por decirlo así, entre comillas, la 6. En realidad es como comprobarlo. Pensemos que el a vale 0. Si a igual 0, ¿cuánto nos queda esa expresión? Vamos a ver que va a ser 0 más 0 negado. Eso va a ser 0 más 1, ¿cierto? Porque ese quedó obviamente negado. 0 más 1 va a ser simplemente 1, ¿cierto? Y si es que el a vale 1, ¿cuánto nos da esa expresión? Nos va a quedar 1 más 1 negado. Esto va a ser obviamente 1, sin ningún problema, más esto va a quedar 0. 1 más 0 va a ser 1. Pueden ver ustedes que sin importar el valor que tome el a, nos queda inmediatamente 1, ¿cierto? Esto, por si acaso, nos va a servir bastante para simplificar. Otra interesante sería esta, la 7. Vamos a anotarlo hacia abajo. En realidad es bien simple, ¿cierto? Es porque a por a va a ser a. Si el a vale 0,
va a ser 0 por 0, va a ser 0. Y si el A vale 1, 1 por 1 va a ser 1, así que va a depender únicamente del valor de A. ¿Ya? Aquí viene la interesante que quería mostrarles. El 8. Claramente, si vemos que si el A vale 0, nos va a quedar ¿qué cosa? 0 por 0 negado. Va a quedar igual a 0 por 1, lo cual va a ser 0. Y si el A vale 1, nos va a quedar ¿qué cosa? 1 por 1 negado. Así que va a ser 1 por 0. Igual a 0, ¿cierto? En realidad es muy parecida a esta, solamente que en este caso era una suma, ¿cierto? Y aquí es una multiplicación. Cambia obviamente el valor, sí, es importante. Acá. Así como decíamos que si yo niego una variable y por ejemplo digo que 0 negado es igual a 1 y que por tanto también el 1 negado es igual a 0, si yo niego 2 veces, lo que hago es que me quede esto, ¿cierto? Así. 1 negado va a ser 0 y el 0 negado va a ser 1. Por tanto, me queda directamente lo que estaba ahí, como ustedes pueden ver. A 2 veces negado va a ser igual a A. Esta expresión de acá es interesante también. Esta. ¿Por qué uno podría decir que eso es directamente A? Porque en realidad podríamos hacer varias cosas. Podríamos ver que depende exclusivamente de A, como lo estábamos haciendo recién, o podríamos factorizar. O sea, aquí yo podría factorizar por A. Miren. A más AB, ¿a qué sería igual? Yo podría factorizar por A. Aquí me va a quedar simplemente 1 más B. 1 más B. Voy a poner bien el más, que me quedó como medio raro ahí, sí. 1 más B. Y 1 más algo, ¿qué es lo que sería? Simplemente 1. Luego, esto sería entonces A por 1, lo que sería igual a A. ¿Ya? Y podríamos haber demostrado que en definitiva dependía únicamente de A. También nos va a servir bastante esta expresión para poder simplificar, porque vamos a ver que hay términos más pequeños que nos permiten hacer esto. ¿Ya? Tenemos otra expresión interesante, miren. La 11, la cual vamos a demostrar, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a hacer primero la 12 y después vamos a demostrar gráficamente la 11. La vamos a demostrar por medio de diagramas de Venn. Voy a poner aquí 11. Ver dibujo o ver figura 1. Y la 12 va a ser la que les estaba comentando que vamos a comprobar acá. Para poder obtener la 12, o en realidad para verificar que se corresponde lo que aparece ahí, lo único que vamos a hacer es operar. Nosotros vamos a poder multiplicar como si fueran dos binomios, así tal cual como lo hemos hecho en otras ocasiones, o como lo podríamos hacer en matemática en realidad. A por A, ahí va a estar, A por C, más después el A por B, y más el B por C. ¿Ya? Ahí nos quedan todos los términos. Aquí, ¿qué sucede? Que tenemos A por A. Y el A por A, si ustedes recuerdan, sería igual a A, simplemente. ¿Cierto? Lo que tenemos ahí. Por tanto, lo expresamos. Vamos a poner esto mismo acá. Vamos a copiar esto también. Vamos a copiar acá. Y si se preguntan para qué estamos haciendo esto, es porque en realidad nosotros vamos a poder simplificar las funciones. Porque el hecho de que una función sea más simple va a implicar que vamos a ocupar menos elementos de electrónica para poder crear el circuito. ¿Ya? Mientras obviamente menos operaciones tengamos, menos elementos del mundo real. Ya, entonces nos quedaría esto A más AC más AB más BC. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Como le decía, ¿cierto? Si tenemos un término que, entre comillas, es más pequeño, nos quedaría entonces que si factorizamos por A, nos queda algo así. A va a ser multiplicado por 1 más C más B, ¿cierto? Aquí no hay A, así que esto va a quedar más BC. Y nos quedaría en definitiva lo siguiente, que A más B por A más C va a ser simplemente igual a A. Recuerden que todo esto de acá va a valer 1, porque 1 más cualquier cosa va a ser siempre 1. Así que nos queda A más BC, ¿ya? Que sería justamente lo que nos indican acá. ¿Sí? Hasta acá. ¿Se entiende lo que hemos estado revisando? Yo sé que hay cosas que quizás han visto, pero siempre es bueno ir corroborando.
Si no se entendiera algo, por favor, me consultan, ya no se queden con las dudas. Muy bien. Ya, y ahora viene la 11, ¿cierto? Que la estábamos dejando hacia adelante y hay que hacerla. No podemos estar tirando la pelota hacia adelante todo el tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren. Vamos a dibujar nuestra figura 1, ¿ya? Y yo les dije que íbamos a hacer unos mapas diagramas de Venn. Así que eso vamos a hacer. Pero vamos a tener en cuenta algunas salvedades, ¿ya? Algunos puntos interesantes, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar acá nuestro universo, ¿cierto? Hace tiempo quizá no habían trabajado con esto, quizá. Uno tiende a ver más en la básica, ¿cierto? Por ahí de repente creo que se ve a veces como en las matemáticas tipo PSU, ¿cierto? Pero por lo general, más allá de eso no se ve tanto. Ahí. ¿Ya? Así que aquí vamos a tener nuestro universo, ¿cierto? ¿Y qué vamos a definir? Vamos a definir algunas cosas importantes. Vamos a relacionar operaciones que tenemos nosotros, por ejemplo, en el álgebra booleana, con operaciones que tenemos en los diagramas de Venn. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Sería, por ejemplo, que la intersección va a corresponder a nosotros para lo que sería la multiplicación. No puedo escribir multiplicación. Multiplicación. ¿Ya? También, ¿qué vamos a tener? Que la unión, ¿ya? Para nosotros va a ser la suma. Puede parecer extraño, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener también? El complemento, ¿cierto? Que para nosotros va a ser directamente la negación. Negación o complemento. Aquí no cambia mucho. ¿Ya? Entonces, con esas consideraciones, que para nosotros la multiplicación va a corresponder a la intersección, la unión va a corresponder a la suma, ¿cierto? Y la negación, ¿no? Complemento, ¿cierto? Va a ser lo mismo, obviamente, en este caso en diagramas de Venn. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así, miren. Yo voy a dibujar acá dos conjuntos que se van a estar interseccionados, ahí, o que se intersectan, como lo quieran ver. Ahí, quedó bien. Ya, entonces tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Y fíjense que yo quiero demostrar esto. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Veamos lo que quería demostrar. O en realidad comprobar, para obviamente ser un poquito menos estricto en ese sentido. Sería que A más A negado B es igual a A más B. A más A negado B supuestamente sería igual a A más B. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a formar esta expresión en los diagramas, ¿cierto? Tomando en cuenta estas consideraciones. De hecho, le voy a poner ahí consideraciones. Son como las reglas del juego. Consideraciones. Y vamos a tener entonces que voy a escribir o dibujar lo que estaría fuera de A. ¿Ya? Eso. Y va a ser la negación de A. No A. Y de hecho, ¿saben qué? Yo tengo regla acá. ¿No? Tengo regla, así que no tengo por qué estar haciéndolo así como a mano alzada. Vamos a hacer con regla. Vamos a hacer una línea acá a 60 grados. Ahí. ¿Ya? ¿Puedo moverla? Oh, estoy moviendo otra cosa. Ahí sí. Ya. Entonces, a 60. Ahí. Vamos a moverla un poquito para acá. Creo que todavía. Ahora sí puedo moverla. No me deja moverla. ¿Será con control? ¿No? Ya. La vamos a ver así. Y nos va a quedar entonces. Ahí. Ahí. Ahí ya. Voy a ir haciendo todas las líneas. Voy a dibujar por si acaso lo que está fuera de A. Después de dibujar lo que está fuera de A, lo que voy a hacer es el producto con B. ¿Ya? Lo que voy a hacer es el producto con B. Ahí. Y lo vamos a hacer así. Chicos, voy a tener que dejarlos un momento porque me vienen a dejar algo, así que me disculpan por favor. Vuelvo inmediatamente. De hecho, me están tocando la bocina. Vuelvo en el momento.
Hola, hola. He vuelto. Me cansé, sí. Es rápido, no. No, de hecho me venían llegando unos ventiladores. Quiero saber algo mientras tanto, mientras yo sigo dibujando líneas. ¿Ustedes están en cuarentena ahora? ¿Su ciudad? Porque yo estoy en Valparaíso, la verdad que digamos que llevamos bastante tiempo en cuarentena. Creo que somos de las ciudades que más llevan. Oh, más o menos. ¿Cómo puede estar más o menos? No sabes. Quilpué. Ah, ya, muy bien. Bien ahí, Carlos. No como yo que me quejo de la cuarentena. Sí, es que igual es bastante tiempo. Igual, ¿saben qué? Yo siento de que es un tema a considerar, porque uno igual ve un montón de gente afuera, ¿cierto? Con el tema de los permisos laborales y todo. Entonces, es complejo. Sí, ya, vamos terminando nuestras líneas. Ya, todo lo que estoy pintando, por si acaso, en violeta, sería lo que está fuera de A, ¿ya? Y ahora lo que quiero obtener es la multiplicación de ese A negado, ¿cierto? Que sería el complemento que estoy dibujando, por B. ¿Por qué quiero obtener eso? Porque sería precisamente lo que está acá, miren. Acá. Terminé. Ahí. ¿Cierto? Ese producto quiero hacer ahora, por B. ¿Cómo lo hago entonces? Según las consideraciones, nosotros dijimos que la intersección correspondería a la multiplicación. Así que si yo quiero obtener la multiplicación con B, debería intersectar con B, ¿cierto? ¿Cuál sería esa intersección? Vamos a dibujarla por acá. Y esta la voy a hacer a mano alzada, ¿ya? Sería entonces... Ah, pero me faltó algo, ¿cierto? Me faltó algo. De hecho, porque estaba omitiendo esto de acá. Esto no tenía que haberlo omitido, ¿cierto? Porque estaba... Es todo lo que no está en A, ¿cierto? Yo estaba dejando afuera lo que no está en A y está en B. Eso no es correcto. Ahí sí. Ahí sí. Ya, y ahora sí puedo intersectar, porque si no la intersección iba a ser vacía, ¿cierto? Ya. Lo que no está en A y está en B. Sería entonces lo que está acá. ¿Cierto? Lo que no está en A y que está en B. ¿Ya? ¿Y ahora qué me quedaría? Me quedaría que ya tengo ese producto listo, tendría que sumar con A. ¿Ya? Que sería equivalente a unir. Y ahí yo voy y uno con A. ¿Y ustedes qué pueden ver acá? Que el término completo nos queda así en definitiva. Todo lo que está en rojo. Todo lo que está en rojo va a ser justamente lo que cumpla con esto. ¿Pero eso qué sería? Justamente la unión, ¿cierto?, de A y B, vale decir la suma. O sea, estaríamos de cierta forma, tomando en cuenta estas consideraciones, demostrándolo por medio de, o comprobándolo en realidad por medio de diagramas de Venn. ¿Sí? ¿Me creen o no me creen? Vamos a ver ahora. Sí, sí me creen, no, si no me creen, más o menos así como que todavía no los convenzo. Más o menos. Borré una línea. ¿Cuál borré? ¿Cuál borré? Ahora que lo pienso, creo que borré esta. Ahí. Ya. Así que ahí tendríamos el caso de A más A negado B. Por si acaso también se puede comprobar con álgebra. Solamente que uno como que hace trampa, porque en realidad uno pone como un término que uno sabe que tiene que ir para simplificar. Es medio tramposo eso. Y una vez con eso ya tenemos entonces vistas todas las reglas. Nos falta solamente ver una cosa, ver lo que es el teorema de De Morgan. Teorema de De Morgan. ¿Y qué dice el teorema de De Morgan? En realidad lo que dice es algo que se puede simplificar a una sola regla, a pesar que son dos, ¿cierto? Si es que lo han estudiado. Muy bien entonces. Ahí. ¿Cómo lo vamos a ver? Nosotros vamos a ver que todas las expresiones van a ser, en realidad todas las expresiones que sean multiplicaciones o sumas que estén completamente negadas, nosotros las vamos a poder cambiar. Miren. Si tenemos un término. Ya recuerden que dijimos que los términos eran o producto o suma, ¿cierto? Dependía obviamente de cuál es la primera operación que se realiza. Un término, voy a poner acá suma producto,
o producto que está negado, ¿ya? Se puede aplicar el siguiente procedimiento, o en realidad se puede obtener otro término equivalente por medio del siguiente procedimiento. Lo voy a escribir acá. Se puede obtener otro término equivalente, eso es importante, así que lo vamos a poner en rojo. Término equivalente. Equivalente. ¿Ya? ¿Ya? Por medio del siguiente procedimiento. Del siguiente procedimiento. ¿Cuál va a ser el siguiente procedimiento? Va a ser esto, mira. Vamos a, primero, cambiar la operación. ¿A qué me refiero con cambiar la operación? Me refiero a que si, por ejemplo, es una suma, la vamos a cambiar por multiplicación. Y si es una multiplicación, la cambiamos por suma. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Cambiar la operación de multiplicación a suma o de suma a multiplicación. De multiplicación a suma o de suma a multiplicación. A multiplicación. Ahí tengo mi azul. Cuesta escribir multiplicación. Vamos a escribir bien multiplicación. Le estuve cambiando la sensibilidad a la tableta y como que ahora me permite hacer más cosas. Miren. Porque antes la tenía muy, ¿cómo se dice? Como muy dura, creo que no permitía, por ejemplo, esa diferencia en las líneas. Ya. Y luego de lo que le estaba comentando, que sería cambiar la operación de multiplicación a suma o de suma a multiplicación, vamos a negar los términos que nos queden. En realidad se niegan los literales, para ser más preciso. Y en algunos casos, si es que fuera una expresión grande, o términos. ¿Ya? ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque en realidad hay situaciones en que podemos tener una expresión muy grande, que sean, por ejemplo, dos cosas acá que tienen, no sé, un montón de álgebra dentro, y tenemos una negación completa, se estaba sumando, nosotros cambiamos, y en realidad lo que estaríamos negando después serían los términos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para otros problemas más avanzados, pero en principio, para que esté correcto lo que acabamos de escribir. Así que, vamos a ver un ejemplo, para que así nos quede mucho más claro. Y en realidad vamos a ver varios ejemplos. Ahí. Ejemplo 1. No, ejemplo A mejor. Vamos a aplicar lo siguiente. Supongamos que tenemos una expresión que sería A más B, así. ¿Cómo nosotros podemos entonces hacerla o aplicar De Morgan? Fíjense bien qué dice. Vamos a cambiar la operación de multiplicación a suma o de suma a multiplicación. Aquí claramente tenemos una suma, así que vamos a cambiar a multiplicación. Nos va a quedar, por tanto, A por B, ¿cierto? Cambiamos de una a la otra. Y además, ¿qué dice? Se niegan los literales, perdón, o términos. Así que ahora nos va a quedar entonces ese A negado y ese B negado. Y esto que está acá va a ser equivalente, totalmente equivalente. Y pasamos de una suma, ¿cierto?, a una multiplicación, pero como les decía, se negaron los términos. Vamos a ver otro ejemplo. B. Vamos a suponer que tenemos la siguiente expresión. Vamos a poner aquí un X, que nunca usamos X, ¿cierto? Ahí. X por Y por Z, todo negado. Eso es importante, tiene que estar todo negado. ¿Qué hacemos? Vamos a cambiar la operación, ¿cierto? En este caso de multiplicación a suma. Así que nos va a quedar X más Y más Z. Y por último, negamos los literales o términos, ¿cierto? Que sería lo que quedó ahí. Y ahí estaría aplicado. Ahora, para ver si se entiende, le voy a dejar otro a ustedes. Vamos a ponerle aquí A, B, más C. ¿Cómo nos queda eso? Pueden escribir, por si acaso, así como un guión
por ejemplo, ¿me entienden? Si que fuera necesario. ¿Ya? Lo pueden escribir en el chat. Mientras yo escribo otro también, otro problema. Ustedes trabajan en ese. Ah, se fijan que aquí me quedó como más gruesa la línea, parece que se nota igual. Es porque como ahora lo tengo como con mayor sensibilidad, me parece. Ahora depende si yo lo presiono así. Claro, tengo que tener más control. Hay que trabajar en eso. ¿Ya? ¿Cómo van con la expresión? Está acá. Recuerden, cambio la operación, niego los términos. Así que me quedaría ahora una multiplicación, ¿cierto? Ya, A negado por B negado por C negado. Sí, muy bien. Sí, 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 sí. Sería así. Quedaría entonces una multiplicación de A por B por C y como bien me dicen, ¿cierto? Todo negado, por separado. ¿Ya? Algo muy importante también, esto lo voy a dejar por escrito porque es una duda que he visto muchas veces. Esto que está acá, A, B, C, todo negado, es diferente de esta expresión. Totalmente diferente, porque si ustedes se fijan, sería algo así. Si yo aplico De Morgan, ¿cómo me queda eso? Eso me quedaría A negado más B negado más C negado, lo cual claramente es diferente a A negado, B negado, C negado, ¿cierto? Así que esto lo vamos a dejar con nuestro lápiz de arcoíris, que después se borra igual, se queda en amarillo, pero igual. Importante, para que no cometan ese error, ¿ya? Que de verdad que es más común de lo que uno podría pensar. Así que es preferible que esté acá escrito. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con De Morgan? Vamos a hacer nuestro último ejemplo, porque esto también es algo que a veces genera dudas. Pensemos que tenemos un A negado, B, C negado, todo negado. Y yo quiero aplicar De Morgan. Yo voy a negar, obviamente voy a cambiar la operación y voy a negar los términos. Así que lo mismo, ¿cierto? Nos va a quedar entonces ahora una suma de A negado más B más C negado. Y negamos los términos. ¿Ya? Así que aquí como nos quedó A dos veces negado y C dos veces negado, tendríamos entonces que la expresión nueva sería así. AB más C. Perdón, AB negado más C. ¿Sí? Para que lo tengan presente. O sea, lo trabajamos tal cual, solamente que ahora nos quedaron dos negaciones sobre una variable, ¿cierto? Hasta acá. ¿Cómo vamos? Bueno, estoy buscando la encuesta. La tenía perdida. Ahí sí. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Sí, no, más o menos. Ya, muy bien, porque ahora lo que vamos a hacer son algunos ejercicios de la guía, precisamente. Ejercicios de la guía. En realidad es la guía única, le voy a poner guía 1, pero es una guía de todo el curso. Así que vamos a buscar la guía que debería estar por acá. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan. No está acá, debe estar en Docencia Online. Ahí. A ver, a ver. Ahí está, en esa carpeta. Hay varias cosas que no están mostradas, por si acaso, pero la guía aparece. Así que no deberían tener problemas. Muy bien. Vamos entonces a ver la guía. ¿Y qué vamos a resolver? Como ustedes pueden recordar, nosotros ya con lo que vimos la prueba 1, llegamos justamente a completar la primera página. Son como 7, pero bueno. Lo demás, en realidad, todo se ve sin ningún problema. Alcanzamos a ver todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver algunos problemas, ¿ya? Vamos a resolver estos problemas de acá. Tenemos varios. Nosotros vamos a hacer al menos 2 problemas. Y lo otro lo vemos en la clase siguiente, el próximo lunes, ¿ya? Si esta parte, al menos si me preguntan a mí, yo la encuentro un poquito más entretenida. No es que decir que sea fome la otra, pero en realidad un poquito más lenta, ¿cierto? Con mucho número y todo eso, pero se requiere, obviamente, si no entendemos cómo operan los números binarios, los hexas, no, no podemos trabajar muy bien en digitales. Tenemos que entender la base, ¿cierto? Ahora, soluciones. Vamos a resolver, por la hora, yo creo que vamos a resolver el primero y el segundo. 12A. Fíjense bien que tenemos una expresión acá, ¿cierto? Tenemos una expresión, es f
de W, y de hecho, ¿saben qué? Lo voy a copiar tal cual. Lo voy a copiar tal cual de acá también, pero solamente esa parte. Ahí. Voy a decir que flojo el profe, pero en realidad para que así nos quede más claro. Ahí. Ahí. Hay que hacer un uso eficiente de la energía, ¿cierto? Ahí. Y tenemos nuestra función f. Ya. Entonces, recuerden que yo les decía que todas las diferentes propiedades que tenemos nos van a servir. Y por mientras vamos a traer algo para acá, que justamente tenemos ahí. Las voy a copiar, las voy a pegar solamente para que estén más a la mano, ¿ya? Ahora un poquito más pequeñas, obviamente, para que así las podamos ver. Ahí sí. Ya, las vamos a dejar ahí para tenerlas como una referencia, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Miren, aquí les voy a ayudar un poco más yo y les voy a decir que lo que nos sirve en estos casos es siempre ir al elemento más pequeño. ¿Y a qué me refiero con el más pequeño? Al que tiene menos elementos. ¿Por qué? Porque él nos va a servir al momento de simplificar, específicamente factorizando por él. De forma tal que siempre que tengamos, por ejemplo, una X en algún término, por ejemplo, acá, ¿cierto? Nosotros vamos a poder factorizar por esa X. Y vamos, en definitiva, a eliminar esos términos. Miren bien lo que voy a hacer. Le voy a llamar F simplemente, ¿ya? Voy a decir entonces X, y aquí voy a juntar. Lo voy a poner en colores para que así quede más claro. Eso que está ahí, esto que está acá, todo esto lo voy a juntar, miren. Lo que está con X, ¿ya? Me va a quedar entonces X más 1, ¿cierto? Más, esto va a ser el IZ. Aquí nos va a quedar más SW negado, ¿cierto? ¿Qué más voy a hacer? Fíjense bien que eso mismo o algo similar puedo hacer con otros términos. ¿Pero qué junto? Miren. Junto a ese X, Y, lo factorizo con este de acá. Entonces me va a quedar algo así. Más, voy a poner el X negado Y. Me va a quedar entonces 1 más Z, ¿cierto? En realidad los intercambié, pero es lo mismo, porque es totalmente conmutativo. Y vamos a ver qué queda. Un término adicional, ¿cierto? Que no lo juntamos con nadie, nos quedó el WZ. ¿Ya? Y con eso, recuerden ustedes que según lo que tenemos acá, A más 1 es igual a 1. Y en realidad ese A puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Así que tenemos en definitiva que estos términos de acá van a ser 1. Y esos términos que están acá, o este término de ahí, va a ser 1. Por tanto, nos va a quedar entonces X por 1, que sabemos que va a ser ¿qué cosa? A simplemente, en este caso X, ¿ya? Vamos a poner un poquito más marcado. Ahí. Más, nos va a quedar, ¿cierto? También el X negado Y por 1, ¿cierto? Que sabemos que va a ser X negado Y, más el WZ. ¿Sí? Y esto, como les estaba diciendo, ¿cierto? Nos va a quedar simplemente X, nos va a quedar más X negado y más el WZ. Y aquí les pregunto yo lo siguiente. ¿Se puede simplificar más? ¿Qué creen ustedes? Vamos a preguntarles por medio de la encuesta. ¿Se podrá simplificar más o llegamos hasta aquí nomás? ¿Podemos juntar algo? ¿Podemos ocupar alguna propiedad de las que ustedes ven ahí? ¿Qué me dicen? ¿Tienen las propiedades al lado? ¿No? ¿Te llegó con retraso? Ya, pero no te preocupes si la bajaré ahí un momento. Les pregunto lo siguiente. ¿Se podrá seguir simplificando? Por ahí una persona me puso que no. Pero es la tercera iteración. O sea, claro, sí, sí podemos. Nosotros podemos hacer varios procesos acá, así que no se preocupen, los que nosotros queramos. Más pasos sin ningún problema. Ya, obviamente, quizás después nos saltaremos alguno, pero en principio podemos hacer todos los que queramos. No hay ningún problema. Y de hecho, sí, me dice Matías que con la 11. Y tiene razón. Justamente se puede aplicar. Se puede aplicar porque tenemos cierto X más X negado Y. Y aquí nosotros nos fijamos lo siguiente, que es una variable más esa misma variable negada por cualquier otra cosa. Ese B puede ser lo que sea. ¿Ya? O sea, podría tener algo así, yo miren. A más A negado y aquí tener, no sé, X más Y más Z, lo que nosotros queramos. Lo importante es que esto va a ser A más X más Y más Z. Vale decir lo que está ahí adentro. ¿Ya? Eso es lo importante.
Así que en este caso nos quedaría en definitiva únicamente la suma del x más y, ¿cierto? Acá, x más y, y obviamente no nos olvidemos del w y el z, que en realidad no se podía simplificar de ninguna otra manera, ¿cierto? Él quedaba así. No se agrupó con nadie, porque de plano no tiene las mismas variables, así que mucho más no podemos hacer. Así que estaríamos ok ahí. Estaría simplificado, y de hecho sería el mínimo, ¿ya? ¿Se fijan cómo fuimos aplicando las diferentes reglas? Ocupamos así implícitamente esta regla, ocupamos esa. ¿Cuál más ocupamos? La 11. Y me parece que alguna más por ahí, ¿ya? Así que bueno, me gustaría saber si tienen alguna duda sobre lo que estuvimos revisando. ¿Ya? Bueno, si no tuvieran dudas entonces, llegaríamos hasta aquí por hoy día, ya que estamos como a 2 minutos de la clase. Y me preguntan respecto a lógica aplicada electrónica. Ah, claro, sí se podría, ¿ya? Pero al menos la clase de hoy estaría lista, así que le agradezco mucho su participación y cualquier duda adicional fuera del curso, obviamente, la vemos inmediatamente después de terminar la clase, ¿ya? Así que estén muy bien. Chao, chao.